acuerdo global respecto de las acciones que tomaremos. Esto ya no es una negociación. Por eso, la Agenda 2030 se llama Agenda y no lista de deseos. Tenemos fechas, el tiempo avanza y estamos atrasados. Y peor aún, en muchas regiones incluso vamos retrocediendo. Me refiero a la derogación del derecho constitucional al aborto, un derecho que se sustenta en nuestra Agenda 2030. Es más que evidente que el propósito de la agenda globalista sigue de pie, no se detiene. En vista de que le fallaron las intenciones para llevar a cabo su plan en el 2015, 2 años más tarde, es decir, en 2017, se inventaron la llamada Agenda 2030, la cual tiene 17 objetivos que deberán ser implementados por los países de la región al más tardar en el año 2030. Por eso, el nombre de Agenda 2030. Y las estrategias de esta agenda las habían estado utilizando de manera paulatina, de manera gradual y por demás muy sutilmente, de modo que no se pudiera percibir muy bien. Sin embargo, las cosas no estaban marchando a su favor porque algunos individuos conocedores de la materia decidieron desenmascararlos públicamente y poner en conocimiento de toda la sociedad las intenciones malsanas que han tenido en contra de los países del mundo. Y producto de eso, han decidido acelerar el paso, ya no están disimulando, ahora están utilizando personas muy decididas que se atreven a decir o hacer cualquier cosa, como ocurrió en aquel entonces con José Stalin, quien posteriormente se convirtió en el dictador de Rusia y de quien Vladimir Lenin había hablado muy positivamente, diciendo que había conocido a un individuo de la UA, o sea, muy capaz de hacer las cosas y que posteriormente terminó arrepintiéndose. Y es lo que actualmente está aconteciendo con esos organismos internacionales, como es el caso de la ONU, que para presionar a los países de la región se está valiendo de esta joven chilena que a todas luces muestra muy claramente que lo único que tiene en su cabecita es un total adoctrinamiento. Escuchemos. Muy buenos días a todas las personas presentes. Es para mí un placer y un honor estar el día de hoy parada frente a ustedes. Hoy quiero saludar especialmente a los presentes de Latinoamérica, mi tierra natal, fuerte y resiliente. Y es en honor a mis raíces que el discurso de hoy lo emito en español. Así que un aplauso, por favor, para mi querido Chile, que ayer hizo historia, presentando la primera constitución redactada con paridad de género. Un aplauso para Latinoamérica y para que estas instancias internacionales empiecen a incluir, valorar y posicionar nuestra lengua. Mi nombre es Valentina Muñoz, tengo 19 años y eso me convierte con gran orgullo en la defensora de los Objetivos de Desarrollo Sostenible más joven hasta ahora. Según las estadísticas actuales, ninguno de nosotros vivirá para ver un mundo con equidad de género. Porque según datos del 2021, otorgados por el Foro Económico Mundial, la brecha de género tardará más de 135 años en cerrarse. Simone de Beauvoir dijo una vez: no olviden jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Al estallido de una crisis o un conflicto, le siguen el desplazamiento de personas, el hambre y la pobreza. Y a menudo, los derechos de las mujeres son las primeras víctimas. Cuando hay emergencias humanitarias, 1 de cada 5 mujeres refugiadas sufre violencia sexual. Las mujeres y las niñas sufren los peores efectos de la crisis climática. Y en contexto bélico, las niñas son las primeras en abandonar su educación. Hoy es la pandemia,
Mañana será una guerra mundial o una revolución u otra pandemia, muy probablemente. Y después habrá otra crisis y otra y otra. No se trata de si hay o no hay una crisis. Se trata de lo que somos capaces de hacer para superar la crisis. No podemos parar, no podemos posponer nuestros objetivos de desarrollo sostenible, porque el tiempo corre y las cosas deben hacerse no mañana, ni después, ni en 135 años, ni cuando nuestros líderes políticos, que son ustedes, tengan la voluntad para hacerlo. No. Esto es un acuerdo global respecto de las acciones que tomaremos. Esto ya no es una negociación. Por eso, la Agenda 2030 se llama agenda y no lista de deseos. Debemos acoger las crisis como una oportunidad. Yo me pregunto, ¿qué hacen ustedes cuando van atrasados a una reunión? Correr, ¿no? Pues este es el momento de correr. Tenemos fechas, el tiempo avanza y estamos atrasados. Y peor aún, en muchas regiones incluso vamos retrocediendo. Con muchísima rabia y pena, hoy me paro sobre este territorio, en el que mis compañeras resisten un violento ataque contra sus derechos reproductivos, un ataque que repercute en las discusiones de salud pública de todo el mundo. Y el COVID definitivamente no fue quien lo firmó. Me refiero a la derogación del derecho constitucional al aborto, un derecho que se sustenta en nuestra Agenda 2030, específicamente bajo el ODS 3, en la meta, y cito, de aquí al 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación familiar, información y educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales. Pero esto no se queda ahí. El derecho al aborto impacta también en los ODS 1, 4, 5, 8, 13 y 16 directamente. Con todo respeto, pero parece ser que un hombre con una pistola tiene más derechos que una persona con útero. Las crisis están y siempre estarán, pero si seguimos excusándonos de que la crisis nos hizo retroceder cuando hablamos de derechos humanos, estaremos avanzando hacia la agenda del 1800, no la del 2030. Las crisis son parte inherente del desarrollo de las sociedades, porque las crisis, sin importar su naturaleza, no nos quita la responsabilidad política de asegurar los derechos humanos y trabajar por el desarrollo sostenible. No se trata de la crisis, sino de las decisiones que tomamos. Les invito a escuchar, a observar, a negociar y a correr, porque tenemos una cita con esta agenda y todos vamos atrasados. Así que fuerza y resistencia para las mujeres y disidencias que luchan a lo largo del mundo. Venceremos, porque luchar por la equidad de género es nuestra mejor estrategia para construir un futuro sostenible. Muchas gracias.